Bueno, ahora sí comenzamos la unidad introductoria desde la explicitación de algunos panoramas de periodización. Bueno, recuperemos un poquito Ferrer. Yo creo que con Matías me habían dicho que lo habían leído años anteriores, pero si no es así, no importa. Lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible. Bueno, ¿qué dice Ferrer en su clásico texto de Historia de la Economía Argentina? Bueno, que la Argentina en realidad se define desde nuestra concepción actual como un espacio que no fue nunca este espacio. O en todo caso hace, si ustedes quieren, 200 años, pero la historia del espacio económico es muy anterior y dependía en principio del eje que era eh, el Pacífico, Caribe, la metrópoli, en donde Buenos Aires era solamente un puerto de salida, un puerto ocluido, y que en todo caso estaba animado fundamentalmente de la piratería, que proveía buena parte de artículos de contrabando, es decir, fundamentalmente portugueses, británicos, franceses, finalmente portugueses y británicos con mayor caudal e importancia, y ese contrabando que era obviamente soslayado por las autoridades que participaban del buen botín que implicaba este contrabando y se servían de él, obtenían manufacturas de todo tipo que nutrían la posibilidad de la vida de los sectores gobernantes, las burocracias, los sectores pudientes, llamémosle, eh, absorbiendo buena parte del metálico que de Potosí debía irse por vía oficial en el sentido de Lima y el Pacífico. Entonces, en pequeñas escalas, esta extracción de una parte de metal iba desde las clases productoras y las clases subalternas, eh, subviniendo a la transacción de estas mercancías que ingresaban desde el sur, desde Buenos Aires, en un contrabando que, digamos, empezaba el siglo XVIII, pero antes también con mucha, digamos, con mucha eh, pertinacia, pero sin ninguna eficacia posible, fue instalada en distintos lugares. Bueno, estas aduanas secas eran obviamente no contempladas como un lugar eh, de control efectivo. Así que bueno, la subida de herramientas, pequeñas manufacturas y una cantidad de bienes que bajaban de los buques británicos, portugueses, franceses, holandeses, se iba después como plata, en mayor medida, por el puerto de Buenos Aires o puertos aledaños, si fondeaban en Quilmes o fondeaban en el puerto de Las Conchas, en lo que sería el Tigre actual. Muy bien, en esa etapa donde el centro económico era Lima y el Alto Perú, dice Aldo Ferrer, lo que existía en el espacio de lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata eran economías regionales de subsistencia, es decir, grandes espacios que tenían una producción mínima unida solamente a algunas líneas por encima del consumo. Lo que salía de esa economía como excedente era mínimo y ese mínimo iba al norte como insumo de la producción minera. Entonces había en la zona de Córdoba cría de mulas, que era muy importante, que después subían por Tucumán a las ferias de Salta y de Jujuy, finalmente iban a su lugar. Durante épocas, siglo XVI y XVII, auge de la extracción de mineral, centenares de miles de mulas. El Cuyo tenía una producción de frutos, de vitícola fundamentalmente, y de algunas manufacturas, algunos textiles, ¿no? Si llamamos Cuyo en forma amplia a los valles que podían ser unidos desde el sur de Mendoza, desde el centro de Mendoza, hacia ese arco que termina siendo los oasis actuales en Tucumán. Bueno, acudían mínimamente con esos productos por esos caminos laterales, por ese camino lateral, y finalmente no, perdonen, después tenemos la zona de la Mesopotamia, de las misiones en general, que aportaba
en poca medida algunos alcoholes, la yerba mate, tabaco. Eh, y finalmente, de las regiones, la más oscura en términos de producción, la más opaca era Buenos Aires, que había durante siglos, por lo menos desde 1580 seguro en adelante, visto diseminar y crecer el ganado cimarrón, ganado que proveía una materia de lo que podríamos llamar una economía de extracción, extractiva, es decir, se salía a las vaquerías con una concesión que otorgaban los cabildos y se hacía ahí una gran matanza de vacas extrayéndole los cueros, que era cuero y sebo, el único producto que volvía a Buenos Aires y que, curtido por un lado el cuero y la grasa, digamos que era un producto de exportación. Ambos eran una parte de la producción exportable de Buenos Aires. Y en esto radicó toda la producción pecuaria. Lo mismo ocurría en un eje que iba desde Buenos Aires, siguiendo por el delta del Paraná y el río Uruguay, sobre todo por el río Uruguay, a muchos sectores del actual Entre Ríos. Esta producción también se encontraba en la vera, digamos, de lo que era la banda oriental, que en todo caso el área, esta economía regional de subsistencia es para Ferrer también, la banda oriental, porque no había ahí otra producción. Entonces, escasez, baja producción, centro minero y contrabando. Entonces, lo que nosotros hablamos de Argentina como economía, la era moderna, es la inversión de este panorama en donde el gran peso demográfico estaba puesto en el norte y las poblaciones descendían en su número hasta Buenos Aires, que era una aldea menor comparada con otras ciudades. Con Potosí, sus alrededores, con Lima, ni hablar, y con las ciudades del norte, con Salta, con Tucumán, Córdoba. Bien, esas economías regionales de subsistencia van a tener un corte, un final, alrededor de el último cuarto del siglo XVIII, que desde mediados del siglo XVIII comienza una gran baja de productividad en las minas. También hay una crisis, obviamente, en las monarquías españolas que tienen a la metrópoli española europeas. La crisis es europea de muchas monarquías, que después va a ser la Guerra de los 7 años, pero en donde la monarquía española tiene su propia crisis para mantener este gran espacio de control y fiscalidad que obviamente es muy difícil de gobernar y para el cual no tiene todos los resortes, con una competencia creciente en el Atlántico, sobre todo en el Atlántico Sur. Ahí aparece un problema de seguridad, un problema geopolítico con los portugueses, el tema del Colonia de Sacramento, y la baja de producción de las minas hace que en Madrid los Borbones determinen, Carlos III, que se cree una partición de aquel espacio económico que dependía de Lima, haciendo ahora el nacimiento del espacio económico que llamamos Argentina. Es decir, ¿qué es Argentina? ¿Quién lo creó? Argentina. Desde el punto de vista económico. Bueno, si Argentina es ese espacio que va a tener una centralidad económica atlántica, independiente de otro poder administrativo, comercial o político, bueno, eso es la creación del Virreinato del Río de la Plata. Mal que nos pese, no estoy hablando de la independencia política total que ocurre sobre esa realidad, pero, digamos, desentendiéndose de la burocracia metropolitana. Muy bien, entonces, esta decisión lo que hace es, en todo caso, invertir el eje político y el eje de circulación. Ahora, lo que antes eran navíos de permiso, que permitía la corona de tanto en tanto, se convierte en una regularización del comercio por el Río de la Plata y Buenos Aires se convierte en el intermediador de todo un comercio externo, transatlántico, que pone en contacto muchas economías que vienen oficialmente al Río de la Plata y se internan. Entonces aparece ahí el problema de
la regulación política del comercio en los ríos. Gran tema del rosismo. Pero bueno, ese escenario, digamos, de transición lo podemos poner, no me acuerdo exactamente, da varias fechas, pero acá no hay fecha. Digamos, entre mediados, creación del Virreinato del Río de la Plata, yo diría, ahí, en ese escenario, 1750, 1776, 77, si les gusta, bueno. En todo caso, ahí, claramente, se inicia una etapa de transición. ¿Esa transición con qué tiene que ver? Buenos Aires y el área pampeana, durante un periodo que media desde esa fecha hasta 1860, invierten el panorama productivo y de peso específico de directivo en materia económica, productiva, de comercio y finalmente fiscal, si podemos hablar de fiscalidad, ¿no? Y extracción de parte del Estado de recursos para munirse de los atributos de poder. Bien, en ese periodo nos convertimos en una economía pastoril. Las economías que antes habían sido las regionales de subsistencia y que ahora se convierten en disgregándose, tal como dice Chiaramonte, en espacios que, digamos, que luchan entre sí, es decir, Jujuy se independiza de Salta, Santiago y Catamarca de Tucumán, San Luis y San Juan se independizan de Mendoza, y finalmente en 1820 López y Ramírez ponen los caballos y dicen hasta acá llegó, es decir, Buenos Aires es una provincia más. Ese escenario es de transición. En términos productivos, lo que nacen son los grandes señores de la tierra, es decir, los Urquiza, los Terreros, los Anchorena, los Rosas, que acumulan los medios de producción de ese periodo, eh, poniendo las bases de un comercio sobre el Atlántico con Gran Bretaña, fundamentalmente, con el que se mantienen relaciones estables, bloqueos mediante, pero hasta 1860 ese es el escenario. Mientras tanto, el mundo, digamos, avanza en el sentido de la gran revolución industrial, es decir, la era del vapor y la era de puesta en marcha de la revolución de los transportes, con los vapores. De ambas carreras, la Argentina queda relegada. El rosismo tiene en parte esta etapa eh, como primacía, diría yo, respecto de eso que pasa en el exterior, su conocida hostilidad y cerrazón a las novedades y las transformaciones, tan siquiera en el ámbito de la producción pecuaria. Bueno, la cuestión que, no obstante, Rosas, uno puede decir que en ese periodo hay algunas transformaciones por vías de las inmigraciones y eh, británica, galesa, vasca, que introducen la merinización de algunos sectores de producción. Entonces ahí tenemos, ya no va a ser cuero y cebo, sino que aparece la lana, que va a ser uno de los excedentes de exportación fundamentales en el periodo posterior a 1860, ¿no? Y comienzan las primeras ideas respecto de el vapor. Bien, uno podría decir, en esta etapa es Urquiza el que entiende ese fenómeno de ruptura, la necesidad de un cambio en esa estructura económica de transición, que yo llamaría pastoril, versus la necesidad de la entrada en el mundo del vapor. Bien, digamos que esto ocurre con los antirrosistas, liberales, románticos, de la mano de Urquiza y del Ejército Grande, en Caseros, y que de ahí del 53 al 60, esta dirigencia pone en ejecución lo que llamaríamos las bases de introducción de tecnología, crecimiento de la población vía inmigratoria y expansión de las fronteras, con la centralización del poder político y la creación de un Estado que domine a estas economías regionales díscolas, porque obviamente la no posesión de una cercanía y de una logística y de una infraestructura que abarate los costos de flete hacen que sus producciones no entren ni al mercado de Buenos Aires y tampoco puedan de ninguna manera incorporarse al mercado internacional de exportación. Ese es el gran dilema económico, ¿no?
Bueno, en 1860, entonces, a partir de 1860, la nacionalización del liberalismo vía el sable de Mitre, lo que hace, de Mitre y los restos de presidentes, lo que establece es el marco de la posibilidad de un Estado como condición de gran articulador de los intereses de ingreso al capitalismo en la era del vapor, ¿no? Digo, entonces, esta etapa para Ferrer es economía primaria exportadora. Nadie ha negado esto. A lo sumo, algunos no dicen 1860, otros dicen 1880, pero de cualquier manera uno podría decir entre 1860 y 1880, bueno, se ponen las condiciones para unificar la moneda, expandir la frontera, restablecer los canales de mínima dotación de herramientas y espacios que uno llamaría hoy management o condiciones empresarias para rubricar u ordenar algunos espacios, por ejemplo, el espacio lanero, el espacio pecuario bovino, comienzan las primeras colonias agrícolas. Entonces, todo este periodo, 1860 a 1880, va en esa dirección, pero bueno, es un periodo pionero. Pero de cualquier manera, 1860 a 1930 son las etapas de la economía primaria exportadora, es decir, el gran boom de la Argentina como productor de mercancías o saldos exportables pecuarios. ¿No? Tenemos que olvidarnos de esto. La Argentina no fue un país agrícola, la Argentina fue un país pecuario. Tuvo pequeñas economías regionales con algún sistema de plantación, tabaco, yerba mate, algunas vides en alguna región, alguna fruta, pero lo que nosotros llamamos como la el gran exportador de cereales, bueno, eso vino a posterior de un gran desarrollo pecuario. El producto que va a reemplazar al cuero y al cebo como primera mercancía de exportación es la lana y se sostiene como primer producto de exportación muchos años, décadas. Bien, bien, a esta etapa Ferrer la continúa con otra que ya entraría, estamos en la periodización de historia argentina, 1930 hasta los 70, pueden tomar 1970, pero 1973 es un año clave porque es la crisis del petróleo, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, en la Argentina también es el regreso de Perón, es a ver, el revival de un intento de arbitraje del Estado, es una política de el Estado arbitrando ¿m? De acuerdo entre capital y trabajo, en fin. Bien, entonces 1930, 1973, él lo llama economía semi-industrial dependiente. Economía semi-industrial dependiente. La Argentina, en ese periodo, que va del 30 al 73, se industrializa en forma semi-independiente, perdón, se industrializa en forma parcial, por eso semi-industrial y dependiente, porque en este periodo la Argentina va a luchar denodadamente por establecer un centro productor, lo que podríamos llamar petrolero, que nos dote de energía en forma de autoabastecimiento, siderúrgico, que nos permita no seguir produciendo a baja escala y dependiendo de la producción de máquinas en el exterior. La industria pesada y el petróleo y el acero no van a terminar nunca de ser una realidad. No obstante, la Argentina da pasos agigantados en ese proceso de industrialización respecto de otras grandes economías latinoamericanas. Bien, de 1973 en adelante, ahí el primer texto, el primer manual de Don Ferrer termina en ese periodo, pero con el texto que yo les pusimos en esta etapa introductoria, que es el capitalismo argentino, lo podemos completar. ¿Qué dice Ferrer después? Bueno, el 73 a los años gran crisis, 89, 90, si quieren 88, 90, pero por ahí andamos, ¿no?
Del 73 a esa etapa tenemos una crisis económica y a la vez la reconstrucción democrática. Es decir, dos situaciones que es inobjetable que deben tratarse juntas, porque la Argentina va a tener una furibunda crisis financiera, es decir, una crisis de deuda, que va a afectar, un elemento que es central de la política, de la política social del Estado argentino, no solo del peronismo, de la política social del Estado, porque los, los que van a estar tiempo antes de Perón y los que van a continuar aún no estando Perón, sostienen lo que podemos llamar un estado de bienestar sin desestructurarlo en demasía. Y lo que va a ocurrir, digamos, entre el 73 y fines de los 80, principios de los 90, es justamente que esa furibunda crisis financiera del Estado determina una furibunda desinversión y retiro del Estado, de hecho, de los servicios fundamentales, de sostenimiento de los vulnerables, de la salud, de la educación, en fin. No hay resorte del Estado que no se ve afectado en esta etapa. Finalmente, lo que viene después son las reformas del gobierno de Menem, que podríamos ponerlo en términos económicos como la refundación como desestructuración del Estado peronista. Es decir, todo aquello que había sido de concepción estatal o mixta, pero con un diseño estatal, va a ser privatizado justamente en una negociación en donde la deuda es el escenario a resolver. Fruto de esto, es decir, la Argentina va a tomar con Menem decisiones económicas que invierten lo que se había establecido como un marco de acuerdo entre los distintos sectores, digo, el sindical, el empresario, el político. Es decir, una, eh, una posibilidad de ascenso social para las masas trabajadoras, en donde educación y consumo estaban debidamente garantizadas por una institucionalidad sindical, por una institucionalidad del Estado, con distintos organismos y entes que constelaban a las familias. Había también una gran protección a las empresas por vía de subsidios y acuerdos impositivos regionales que van a desaparecer. Entonces, lo que viene ahí con esta ola de adopción del peronismo con Menem al consenso de Washington es una clara inversión de los términos económicos que la Argentina había tenido. Bien, esta podría ser una periodización de Don Ferrer, que yo retomé desde su trabajo anterior. Junto con Ferrer, nosotros vamos a trabajar durante todo el año otros textos, por ejemplo, va a estar como consulta un texto de Rapoport, Mario Rapoport, que escribe un voluminoso manual, diría yo, de historia económica, social y política, en donde lo económico es fundamental y donde hay guarismos y tablas para encontrar cualquier dato de la Argentina durante la historia del siglo XX, pero que se convierte en un manual bastante difícil de manejar en la dinámica de clase a clase. Mucho más ágiles son los volúmenes de Roy Ora, para el siglo XIX, en la parte final, y el texto de Corol y Bellini. Son textos más pequeños, más ágiles, que también tienen información estadística y que nos permiten un desarrollo más dinámico. No obstante, a esos textos de continuidad obligatorios, Ora, Corol y Bellini, le vamos a aportar en algunos capítulos otros autores. Uno de ellos es Mario Damil, que en su trabajo sobre la dictadura, 1976-1983, hace también un panorama muy interesante de la historia argentina que ahora les voy a explicar. Eh, por lo tanto, esta comparativa que les estoy dando nos va a permitir, al final de esta pequeña charla, que todos tengamos presente la posibilidad de etapas económicas en la gran estructura
de formación productiva, distributiva, de consumo, fiscal y financiera de lo que llamamos hoy economía argentina. Bien, hagamos un parate acá.